San Damián prosperaba. Era una perla brillante en medio de un mar de miseria. Las donaciones fluían como ríos de oro hacia las arcas de la iglesia. Pero el oro, cuando se acumula demasiado, empieza a oler a sangre vieja. En la pequeña oficina que antes pertenecía al alcalde y ahora servía como sala de prensa, Roberto Vilar, el antiguo periodista escéptico, estaba sentado frente a su máquina de escribir. Sus dedos se movían con una velocidad inhumana. Tac, 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 tac. No parpadeaba. Su piel tenía ese tono grisáceo, casi de cera, que ahora compartían todos los habitantes devotos del pueblo. Mateo lo observaba desde el marco de la puerta. Sostenía un cigarrillo que se consumía solo entre sus dedos. ¿Qué escribes hoy, Roberto?, preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Roberto detuvo sus manos de golpe. Giró la cabeza mecánicamente, con un crujido leve en las cervicales. El Evangelio, padre. Escribo sobre cómo la luz de San Damián cegó mi incredulidad. Escribo invitaciones. Hay muchas almas en la ciudad que se sienten vacías. Necesitan ser llenadas. Mateo sintió un escalofrío. ¿Llenadas? Esa era la palabra que usaban ahora. No salvadas. Llenadas. Como recipientes. Como envases de carne esperando un contenido oscuro. Descansa un poco, ordenó Mateo, sintiendo una repulsión repentina por su propia creación. Ni siquiera Dios trabajó el séptimo día. Roberto sonrió. Una sonrisa que estiraba demasiado la piel de sus mejillas. Nuestro Dios no descansa, Mateo. Él tiene hambre siempre. Mateo salió de la oficina dando un portazo. Caminó por el pasillo de la rectoría. El silencio de la casa era pesado. Antes, el silencio le daba paz. Ahora, el silencio parecía estar observándolo. En las esquinas de su visión, veía sombras que se movían. No eran demonios cornudos. Eran cosas peores. Eran masas amorfas, como manchas de aceite flotando en el aire. Llegó a su escritorio. Allí, sobre la madera pulida, había una carta. No tenía sello postal. El papel era grueso, color crema, con una textura rugosa. El sello de lacre rojo estaba roto. Alguien la había leído antes que él. Mateo reconoció el escudo grabado en el lacre. 2 llaves cruzadas. El Vaticano. Mierda. 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 La carretera que llevaba a San Damián solía estar vacía, salvo por los autobuses de turistas que llegaban los fines de semana. Pero hoy era martes. Y un solo vehículo se acercaba levantando una nube de polvo rojizo. No era un coche de policía. No era un autobús. Era un sedán negro, antiguo pero impecable, con matrícula diplomática. Mateo observaba desde el campanario. A su lado, el alcalde limpiaba sus gafas con un pañuelo de seda. ¿Sabes quién es?, preguntó Mateo, intentando que no le temblara la voz. La iglesia es una burocracia, Mateo, respondió el alcalde con su calma exasperante. Cuando una sucursal empieza a generar demasiados beneficios, o demasiados rumores, la central envía a un auditor. Esto no es un auditor contable, replicó Mateo, mirando con los prismáticos. Ese coche, he visto ese tipo de coches antes. Son los de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Inquisición. El coche se detuvo frente a la iglesia. El motor se apagó. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre. Alto. Delgado como un esqueleto envuelto en una sotana negra simple. No llevaba adornos. Ni anillos de oro, ni cruces enjolladas. Solo un rosario de madera barato colgado al cinto. Tenía el cabello blanco cortado al ras, militar.
Y llevaba unas gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos. ¿Cómo nos deshacemos de él?, susurró Mateo. El alcalde soltó una risita seca. No podemos matarlo, Mateo. Si desaparece un enviado de Roma, vendrán 100 más. Tienes que hacer lo que mejor sabes hacer. Tienes que actuar. Convéncelo de que eres un santo. O al menos, convéncelo de que no eres un monstruo. Mateo bajó las escaleras del campanario. Sentía que el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Había engañado a campesinos, a turistas, a periodistas. Pero engañar a un sacerdote de carrera, eso era otro nivel. Abrió las puertas principales. El sol de la tarde proyectó la sombra alargada del visitante hacia el interior del templo, como una lanza negra apuntando al altar. Bienvenido a San Damián, dijo Mateo, extendiendo los brazos y poniendo su mejor sonrisa de anfitrión. Soy el padre Gabriel. El hombre se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran de un gris pálido, casi transparentes. Ojos que habían visto demasiados pecados y ya no se sorprendían por nada. No estrechó la mano de Mateo. Simplemente lo escaneó, de arriba abajo. Padre Tomás, dijo el visitante. Su voz era grave, áspera, como piedras rozándose. Enviado especial de su eminencia el cardenal Rossi. Hemos recibido informes perturbadores sobre esta parroquia. ¿Perturbadores? Mateo fingió inocencia. Supongo que se refiere a los milagros. La gente tiende a exagerar la obra de Dios. El padre Tomás dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Mateo. Olía a incienso viejo y a tabaco fuerte. No me refiero a los milagros, padre Gabriel. Me refiero a la teología. Y a la desaparición de 3 investigadores privados que vinieron a esta zona el mes pasado. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Investigadores? El alcalde no le había dicho nada sobre eso. Pasemos a mi despacho, dijo Mateo, desviando el tema. Le ofreceré un vino. Tenemos mucho de qué hablar. Tomás miró hacia el interior de la iglesia. Miró las estatuas. Miró a la Virgen que lloraba lágrimas negras, ahora limpias, pero la mancha permanecía. No bebo vino, dijo Tomás. Solo agua. Y prefiero ver el libro de registros primero. Quiero ver quién ha muerto y quién ha nacido en este pueblo en los últimos 6 meses. La cena en la rectoría fue un ejercicio de tortura psicológica. El alcalde, doña Rosa y el jefe de policía se unieron a la mesa. Todos sonreían. Todos actuaban con esa cortesía excesiva y artificial que caracterizaba a los convertidos. El padre Tomás estaba sentado en la cabecera, frente a Mateo. En su plato, un filete de carne apenas cocido sangraba sobre la porcelana blanca. Tomás no lo había tocado. Solo bebía agua de un vaso que él mismo había llenado del grifo, rechazando la jarra que le ofreció doña Rosa. Es curioso, dijo Tomás, cortando el silencio con la precisión de un bisturí. He revisado los registros. Según sus libros, nadie ha muerto en San Damián en 4 meses. Estadísticamente imposible para una población de este tamaño. La fe nos protege, intervino doña Rosa, con su voz dulce y vibrante. El padre Gabriel ha traído la salud eterna. Tomás giró lentamente la cabeza hacia la anciana. La vida eterna es una promesa para el alma, señora. No para el cuerpo. Cuando el cuerpo se niega a morir, eso no es un milagro. Es una abominación. El alcalde soltó una carcajada nerviosa. Usted es muy pesimista, padre Tomás. ¿No debería alegrarse de que nuestra comunidad prospere? Tomás metió la mano en el bolsillo de su sotana. Sacó una pequeña bolsa de tela. En mis viajes, he aprendido que el mal tiene sabores. Reacciona a ciertos elementos. Abrió la bolsa. Era sal,
sal gruesa, mezclada con ceniza bendecida. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Thomas esparció un puñado de sal sobre su propio filete de carne. PSSSSSSSS. El sonido fue inmediato. Como si hubiera tirado la sal sobre una plancha al rojo vivo. La carne en el plato reaccionó. Se contrajo. Empezó a humear. Un humo negro y fétido se elevó del plato, oliendo a pelo quemado y azufre. La carne chilló. Un sonido agudo, microscópico, pero audible. Mateo se levantó de golpe, tirando su silla. El alcalde dejó de sonreír. Sus ojos se oscurecieron por completo. Thomas miró el plato con indiferencia, luego miró a Mateo. No están comiendo vaca, padre Gabriel. Esto es carne transmutada. Carne ritual. Se puso de pie. Era más alto que todos ellos. Este pueblo no está bendito. Está infectado. Y tú, señaló a Mateo con un dedo acusador, tú ni siquiera eres sacerdote. No tienes la marca del orden sagrado en tu aura. Estás vacío. Mateo intentó hablar, intentó usar su encanto, pero las palabras se le atascaron. El miedo visceral había vuelto. Este hombre no era una víctima. Era un depredador de demonios. «Salgan de mi casa», gritó Mateo, fingiendo indignación. «Lárguese o llamaré a la policía». El jefe de policía, sentado a la mesa, empezó a reírse. Una risa grave, que hacía vibrar su pecho. Se levantó lentamente. «Yo soy la policía, padre Thomas. Y aquí, la ley la dicta el hambre». Thomas no retrocedió. Sacó un crucifijo de plata de su bolsillo. No era un crucifijo normal, la punta inferior estaba afilada como una estaca. He visto cosas peores que policías corruptos en los barrios bajos de Manila. Intenten tocarme, y verán cuánto quema la verdadera fe. Hubo un momento de tensión absoluta. El aire se cargó de electricidad estática. Las luces parpadearon. Finalmente, el alcalde levantó una mano. «Déjenlo ir», dijo el alcalde. «El padre Thomas es nuestro invitado. No queremos un incidente internacional, todavía». Thomas guardó el crucifijo, pero no bajó la guardia. «Me iré a mi habitación en la posada. Mañana enviaré mi informe. Y les sugiero que recen. Aunque dudo que alguien al otro lado de la línea quiera escucharlos». Thomas salió del comedor. Sus pasos resonaron firmes. Cuando la puerta se cerró, Mateo se derrumbó en su silla, temblando. «¿Por qué lo dejaste ir?», siseó Mateo al alcalde. «Sabe demasiado». El alcalde tomó un trozo de la carne quemada y se lo metió en la boca, masticando con placer. «Porque la caza es divertida, Mateo. Y porque necesitamos que él envíe ese informe. Necesitamos que vengan más. Roma es un buffet libre, y él nos acaba de abrir la puerta». Esa noche, Mateo no pudo dormir. La presencia de Thomas había roto la burbuja de omnipotencia en la que vivía. Salió a caminar por el pueblo a las 3 de la madrugada. Las calles estaban desiertas, pero no vacías. Al pasar por las casas, Mateo escuchaba cosas. No ronquidos. Escuchaba masticación. Escuchaba susurros en ese idioma gutural y antiguo. San Damián estaba cambiando. La fachada del pueblo perfecto se caía por las noches. Llegó a la plaza principal. Vio algo cerca de la fuente. Era el padre Thomas. El sacerdote estaba arrodillado en el suelo, examinando algo con una linterna. Mateo se escondió detrás de una columna. Thomas estaba rascando la tierra de un parterre de flores. Debajo de la capa superficial de tierra negra, había algo blanco. Thomas tiró. Era una raíz. Pero no era madera.
Era una vena. Una vena gruesa, pulsante, de color azul pálido, que corría por debajo de todo el pueblo. Thomas siguió la vena con la mirada. Iba hacia la iglesia. Hacia la cripta. Todo el pueblo era un organismo vivo. Las casas, las calles, la iglesia, todo estaba conectado por esas venas subterráneas que bombeaban el líquido negro que Mateo había visto en el bautismo. Thomas se levantó, pálido. Sacó una grabadora de voz. Registro número 4. La infección es estructural. El pueblo entero es un útero. Algo está gestándose aquí abajo. Algo gigantesco. De repente, la linterna de Thomas parpadeó y se apagó. La oscuridad cayó sobre la plaza como una manta de plomo. Sé que estás ahí, Gabriel, dijo Thomas en la oscuridad. Mateo salió de su escondite. Ya no tenía sentido fingir. No deberías haber venido, Thomas. Y tú no deberías haber abierto esa puerta, respondió la voz de Thomas. Hubo un sonido metálico. El sonido de un arma cargándose. O tal vez era el crucifijo afilado. No lo entiendes, dijo Mateo, acercándose. Yo no abrí la puerta. Yo soy la puerta. En ese momento, las farolas de la plaza estallaron. Todas a la vez. ¡Bam! 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 La única luz provenía de la luna llena. Y bajo esa luz, Mateo vio que ya no estaban solos. Los tejados de las casas estaban llenos de siluetas. Los aldeanos estaban agazapados a cuatro patas, como gárgolas, observando. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Cientos de pares de ojos. Thomas encendió una bengala de emergencia roja. La luz carmesí bañó la plaza, haciendo que todo pareciera el infierno mismo. Dios santo, susurró Thomas. Los aldeanos empezaron a bajar de los tejados. Se movían por las paredes como insectos, desafiando la gravedad. No atacaban a Mateo. Iban a por Thomas. ¡Corre!, gritó Mateo. Fue un impulso reflejo. Quizás quedaba una pizca de humanidad en él. O quizás, solo quería que el juego durara más. Thomas no corrió. Levantó la bengala y el crucifijo. «Exorcizamos te, amnis immundus spiritus», gritó Thomas en latín, su voz tronando sobre el siseo de la multitud. La primera oleada de aldeanos se lanzó sobre él. Pero cuando tocaron la luz de la bengala y el aura del crucifijo, su piel humeó. Gritaron y retrocedieron. Thomas era fuerte. Su fe era real. Y eso le dolía a la colmena. Pero eran demasiados. El alcalde salió de las sombras, caminando tranquilamente. La fe es combustible, padre Thomas. Gracias por traer tanta energía. El alcalde abrió la boca. Su mandíbula se desencajó, abriéndose más y más, hasta que su rostro se partió por la mitad. De su garganta no salió una lengua. Salieron tentáculos. Thomas disparó la bengala directamente a la boca abierta del alcalde. El fuego explotó dentro del monstruo. El alcalde aulló, un sonido que rompió los cristales de las ventanas cercanas. Aprovechando la confusión, Thomas corrió hacia el bosque, hacia la única salida que no estaba vigilada, el viejo sendero de los contrabandistas. Mateo se quedó solo en la plaza, rodeado de monstruos heridos y furiosos. Miró hacia el bosque donde Thomas había desaparecido. «Corre, jura. Corre y dile al mundo lo que has visto. Tráelos a todos. El ejército, el Vaticano, el mundo entero. Porque ahora lo sé, el hambre no se detendrá en San Damián. Esto es solo el aperitivo». Mateo se miró la mano. La cicatriz brillaba con luz roja, respondiendo a la violencia de la noche. Sonrió. El apocalipsis había dejado de ser una profecía.
Ahora era un plan de negocios.